Mary Jane Thompson. Mary Jane Thompson nació como la tercera hija de su padre, Norman Thompson, y su madre Lenore en 1962. A medida que pasaban los años, dos hijas más se unirían a la feliz familia del pequeño pueblo de Cheektowaga en Nueva York. Desde muy joven, Mary Jane tenía grandes sueños de ser modelo. Solía vestirse, caminar e incluso practicaba hablar como una modelo para poder llegar a ser una algún día. Pero eso no le restaba su naturaleza amable y considerada. Después de graduarse en Cleveland High School, Mary Jane comenzó una nueva vida. Desde California a Houston y Los Ángeles, vivió en todas estas grandes ciudades por periodos cortos, antes de tomar la decisión de comenzar un nuevo capítulo en Texas. La cuarta de las 5 hermanas, Selena Tomasello, recuerda la última Navidad que pasó con Mary Jane antes de que Mary se mudara de hogar. Con su propio dinero, Mary le regaló a Selena un sistema de estéreo y a su otra hermana, Kathy, un estéreo portátil llamado Boombox, regalos que eran invaluables para esas niñas pequeñas. Sin embargo, no se dieron cuenta de quién los compró hasta que su hermana se mudó. Nunca pasó por sus mentes que sería la última Navidad que pasarían juntas con Mary Jane. En 1983, Mary, de 21 años, se mudó a Dallas, Texas, decidida a cumplir sus aspiraciones de ser modelo. Sus sueños eran realmente grandes, pero la joven nunca dudó en trabajar arduamente por ellos. Durante los 6 meses que vivió en Dallas, Mary trabajaba en 2 empleos, a tiempo completo en una tienda de suministros de floristería y a tiempo parcial en un restaurante local. Sin embargo, la mayor parte de sus ingresos se destinaban a pagar sus clases de actuación y modelaje, algo que esperaba que le ayudara a entrar en la industria. El 11 de febrero de 1984, alrededor de las 4:30 de la tarde, Mary Jane dejó su trabajo a tiempo parcial como anfitriona en el restaurante. Cerca de Lovers Lane y Greenway Drive, tomó un autobús hasta la clínica médica Trinity, ubicada en la antigua Industrial Boulevard, para hacerse un chequeo por una infección de oído. Sin embargo, no pudo hacerlo, ya que la clínica estaba cerrada. Trágicamente, esa fue la última vez que sería vista con vida. 2 días después, el 13 de febrero de 1984, las autoridades fueron llamadas a un almacén en el bloque 2300 de Irving Boulevard, en el corredor Stemmons del noroeste de Dallas, Texas, después de que se descubriera el cuerpo de una mujer cerca de las vías del tren detrás del almacén. Al inspeccionar la escena del crimen, se evidenció que se trataba de un homicidio. La policía identificó rápidamente a la víctima como Mary Jane, de 21 años, mediante una tarjeta de identificación encontrada en una bolsa de gimnasio cercana. La bolsa contenía una pernera, mientras que la otra estaba enrollada alrededor de su cuello. Sus pantalones parecían haber sido cortados de su cuerpo. El cuerpo presentaba una marca de mordida y numerosos hematomas. La autopsia confirmó que fue agredida sexualmente y luego estrangulada hasta la muerte con su propia pernera. También se encontraron fluidos corporales desconocidos en el cadáver y se preservaron para uso posterior. Sin embargo, esta evidencia no se utilizaría por mucho tiempo, ya que las tecnologías de ADN no estaban tan avanzadas en los años 80 como lo están hoy. Dado que las autoridades no tuvieron éxito en reunir más pistas, el caso comenzó a enfriarse, aunque ni los investigadores ni la familia perdieron la esperanza. A pesar de que pasaron décadas de incertidumbre, no hubo nuevas pistas a seguir. Su familia siempre publicaba sus fotos y difundía su historia para mantener viva su memoria. No fue hasta 2009 que se pudo tomar alguna acción formal en el progreso de la investigación. Casi 25 años después, en 2009, el Departamento de Policía de Dallas reabrió el caso y se descubrió ADN masculino en los hisopos tomados de la autopsia de Mary Jane, pero el ADN nunca coincidió con un sospechoso específico, por lo que el caso se enfrió como hielo una vez más. En 2018, la policía volvió a abrir el caso después de que la hermana de Mary Jane, Selena, llamara a los investigadores solicitando una nueva investigación, utilizando nuevas tecnologías de ADN. Los investigadores trabajaron con un equipo de la oficina del fiscal del distrito, mientras que el FBI también se unió al grupo de investigación en 2020. Ese mismo año, comenzaron una búsqueda exhaustiva en sitios web genealógicos, utilizando nueva tecnología como bases de datos de ascendencia, todo para identificar posibles parientes del sospechoso.
basándose en el ADN recolectado en la escena del crimen. En este sentido, la búsqueda se redujo a un solo sospechoso. Edward Morgan, de 60 años, tenía solo 22 en 1984 y era una cara conocida en el área, ya que vivía a pocos kilómetros del lugar de trabajo de Mary Jane. Para confirmar sus sospechas, un agente del FBI vigiló la casa de Morgan en West Dallas durante una semana, donde vivía solo. El 15 de febrero de 2022, un detective de la policía de Dallas y un agente del FBI recogieron la basura que Morgan había tirado frente a su casa. De ella se enviaron una botella de refresco y 2 botellas de agua a un laboratorio para someterse a pruebas forenses. El ADN de las botellas coincidió positivamente con el ADN tomado durante la autopsia. El 18 de febrero de 2022, después de 38 años, Morgan fue arrestado y acusado de asesinato capital. Su familia estaba agradecida con los investigadores que nunca dejaron de trabajar en el caso. La noticia trajo un sentido de cierre a la familia, ya que por fin supieron quién fue responsable de quitarles a Mary Jane. Selena escribió en una publicación de Facebook: «Sé que estás mirando hacia abajo y feliz de que por fin lo atraparan». Lamentablemente, su padre, que no quería nada más que encontrar al asesino de su hija, no llegó a ver este día, ya que falleció lamentablemente en 2020. Morgan actualmente está detenido en la cárcel con una fianza fijada en $500,000. Viola Hagencourt. Viola Hagencourt nació el 16 de agosto de 1900 y creció en un hogar encantador. A decir verdad, no se sabe mucho sobre su vida. Después de divorciarse de su esposo en 1928, nunca se volvió a casar, ni siquiera salió con alguien. Fue antes de la Gran Depresión cuando ocurrió el divorcio, y Viola juró no tener más hombres por el resto de sus días. A pesar de la soledad, nunca se quejó de nada en su vida. Era conocida como una mujer feliz, generosa y amigable entre familiares y vecinos. En 1980, Viola vivía en el complejo de apartamentos Pebble Cove, ubicado en la cuadra 2500 de la calle West Winton en Anaheim, California, después de mudarse de su antiguo hogar en Milwaukee. Aparentemente, su familia creía que el complejo de apartamentos en Anaheim era una comunidad más segura para una mujer sola, lo cual también estaba más cerca de los miembros de la familia, una decisión que los perseguiría de por vida. Viola charlaba regularmente con otros residentes y visitantes fuera de su apartamento y, a menudo, se la veía caminando por el edificio. Una de sus vecinas, que era una estudiante de secundaria en ese momento, encontró a Viola muy dulce y la llamaba abuela. A veces, le llevaba galletas a la anciana. Por la tarde, Viola mantenía su puerta abierta con una lata de sopa Campbell's. Un hábito preocupante para una mujer mayor según algunos vecinos que pensaban que era peligroso. Las preocupaciones pronto se convirtieron en algo más para los bien intencionados vecinos de Viola a principios de los 80. Un vecino se preocupó cuando no vio a Viola salir de su apartamento durante varios días. Entraron a su apartamento el 18 de febrero de 1980 solo para hacer un descubrimiento horrendo. Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de la anciana viuda tendido en su cama. Estaba amordazada con una funda de almohada rasgada que había sido forzada en su boca. Varias costillas de su cuerpo estaban rotas debido a una golpiza despiadada. Se encontraron manchas de sangre en la cama, bajo su área pélvica, y latas vacías de cerveza en el apartamento. La causa de la muerte fue sofocación por la mordaza en su boca. Aunque no había señales de entrada forzada en el apartamento, había signos de lucha en el dormitorio. Se concluyó que la anciana intentó defenderse de su agresor, pero no fue rival para él. El médico forense determinó que fue brutalmente violada antes de morir y se recogió semen del cuerpo. Viola estaba a solo 6 meses de celebrar su cumpleaños número 80 cuando su vida fue terminada de esta manera atroz. Sin embargo, la pregunta de quién violó y mató a la anciana no tenía una respuesta clara. A pesar de algunas evidencias físicas, los investigadores estaban lejos de identificar posibles sospechosos. Posteriormente, tendrían que esperar 4 décadas antes de que el misterio se resolviera. Con el paso de los años, este caso se convirtió en uno de los casos sin resolver más antiguos de la ciudad de Anaheim. En septiembre de 2020,
Los detectives decidieron reabrir el caso. Era el momento de reinvestigar el caso a la luz de nuevas tecnologías de ADN, que habían resuelto con éxito varios casos sin resolver de décadas en todo el país. Con la ayuda del Laboratorio de Criminalística del Condado de Orange y el Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos del FBI, utilizando nuevas tecnologías de ADN, por fin se identificó a un posible sospechoso en 2021. El sospechoso de este horrendo crimen era Andre William Lepere, un hombre que luchó contra el alcoholismo durante toda su vida. Debido a su alcoholismo, solo duró un año en el ejército, ya que fue dado de baja tras un accidente autorrelacionado con el alcohol. Además del alcoholismo, también tenía fama de ser abusivo. En 1980, Lepere y su esposa se separaron y ella presentó una orden de restricción contra él. Lepere no era un completo desconocido para Viola. La hermana de Lepere, Denise, vivía en el mismo complejo de apartamentos, donde él vivió algún tiempo y se encontró con Viola un par de veces. En algún momento de los años 90, Lepere se mudó al este, viviendo en varios lugares, incluyendo Washington, Wyoming, Arizona y Nuevo México. Allí trabajó como camionero y plomero. Se casó 2 veces, tuvo 2 hijos y vivió su vida en paz hasta que fue arrestado en abril de 2021 en su hogar de Alamogordo, Nuevo México, acusado de asesinato. En el juicio, Lepere dijo que su relación con Viola era mucho más que encontrarse un par de veces. Afirmó que Viola lo sedujo y que tuvieron encuentros sexuales consensuados en 2 ocasiones, una poco antes del asesinato, pero negó haberla matado o golpeado y dijo que ella estaba viva y se estaba riendo cuando salió de su apartamento. Aunque su esposa en ese momento, su hermana y su hijastro no creían que él fuera capaz de matar a alguien, su historia de ser seducido sonaba ridícula y el jurado no la creyó. El 13 de mayo de 2022, Andre William Lepere, de 65 años, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Viola Hagencourt, de 79 años, en 1980. Con una resolución después de 41 años, la familia de Viola emitió un comunicado. Nuestra abuela, Viola Clara, era un alma hermosa y feliz que no merecía ser violada en sus últimos años de vida. Sin embargo, estaban agradecidos de que el asesino fuera llevado ante la justicia. Sonia Mejía y Damiana Castillo. Nacida el 5 de mayo de 1976, Sonia Mejía logró el sueño americano a una temprana edad. Para 2006, a la edad de 29 años, vivía con su pareja y su hijo de 8 años, y estaba embarazada de 6 meses de su segundo hijo. Vivían en los agradables apartamentos Fairway, ubicados aproximadamente en la calle Ons West y 3900 South, en Taylorsville, Utah. Para mantener a su familia, trabajaba a tiempo parcial en un McDonald's local, pero el sueño se desmoronaría una fatídica mañana a principios de febrero de 2006. Sonia estaba sola en casa el 9 de febrero de 2006. Alrededor de las 6 de la tarde, su esposo regresó a casa del trabajo e hizo un descubrimiento espantoso. Llamó a las autoridades después de encontrar a su esposa sin aliento e inconsciente en el suelo. La escena del crimen claramente apuntaba a un homicidio, que los investigadores concluyeron que era un robo que salió mal. Una autopsia del cuerpo de Sonia mostró más tarde que había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada por estrangulamiento. Trágicamente, el feto de 24 semanas de Sonia tampoco sobrevivió. Varios objetos faltaban en el apartamento, incluidos 3 piezas de joyería que pertenecían a Sonia: un anillo de rubí en forma de corazón, un anillo de diamantes y un colgante religioso sujeto a una cadena de oro. Su coche, un Ford Escort dorado de 4 puertas, también fue robado del apartamento y fue localizado 4 días después en el estacionamiento del Fairfield Inn, en la 590 West y 4500 South. Se descubrieron huellas dactilares y evidencia de ADN no identificadas dentro de su apartamento, en forma de una bolsa de Cheetos y una botella de Coca-Cola, objetos que no debieron estar allí, por lo que los investigadores concluyeron que debían pertenecer al asesino. Inesperadamente, los investigadores encontraron un testigo después de interrogar a los vecinos en busca de información. Alrededor de las 11:30 de la mañana del día del asesinato, un vecino vio a un hombre hispano hablando con Sonia en la puerta de su residencia.
El testigo luego lo observó entrar en el apartamento y agredir a Sonia. El hombre agarró a Sonia por el cuello y la golpeó con tanta fuerza que cayó al suelo, y luego el agresor cerró la puerta de una patada. Lamentablemente, a pesar de presenciar el violento ataque, el vecino no alertó a las autoridades, lo que le costó la vida a la joven madre. El hombre fue descrito como un hispano de cabello corto, con una complexión media, con aproximadamente 1,67 m de altura y entre 20 y 29 años de edad. Aunque se consideró suficiente evidencia para identificar a un sospechoso, la policía no pudo hacerlo a pesar de tener huellas dactilares y una descripción física del asesino. Las autoridades creían que se trataba de un ataque al azar hasta 2 años después, cuando el asesino volvió a atacar el mismo día y en la misma área. Damiana Castillo nació en la Ciudad de México, el 18 de marzo de 1950. Se sabe poco sobre su vida temprana, pero era una madre y abuela amorosa. Se sabía que tenía una actitud muy gentil y compartía palabras amables y bendiciones con todos aquellos con quienes se cruzaba. Un vecino la describió como una mujer puntual que nunca llegaba tarde al trabajo y nunca olvidaba asistir a la iglesia. Sus 2 hijos, un hijo y una hija, y sus 5 nietos, la adoraban hasta la muerte. En 2008, Damiana, de 57 años, vivía en un apartamento en la calle 4000 South Redwood, en Salt Lake City, Utah, a solo 800 metros de donde Sonia Mejía solía vivir. Trágicamente, también aquí, en una mañana de febrero, la policía sería llamada para presenciar una escena de crimen horrorosa. El 9 de febrero de 2008, el hijo de Damiana fue a verificar el estado de su madre, después de que ella no se presentara a la iglesia como lo hacía todos los domingos. Allí, la pobre Damiana yacía en su apartamento parcialmente cubierta con una almohada y con marcas de estrangulamiento en su cuello. La policía notó signos de una pelea en el apartamento, incluida una mesa volcada. La cartera y la billetera de Damiana fueron encontradas abandonadas en un sofá y su joyero también había sido perturbado. Se recogió ADN del cuello de la víctima y también se encontró una huella dactilar latente en su bolso. Al principio, se creyó que este asesinato era un ataque separado similar al de Sonia, pero excluyendo el factor de edad, estos 2 asesinatos tenían similitudes extremas entre ellos. A partir de 2009, los investigadores creyeron de manera concluyente que eran obra de una misma persona después de que las pruebas biológicas vincularan ambos asesinatos. No obstante, ambos casos no pudieron resolverse en ese momento debido a que el ADN y las huellas dactilares no coincidían con ninguna persona presente en una base de datos criminal. En 2010, los fiscales utilizaron el perfil de ADN para presentar cargos contra el sospechoso desconocido por 2 cargos de asesinato agravado, refiriéndose a él como John Doe, ya que no se podía especificar su identidad. El asesino se ganó el nombre de asesino del 9 de febrero, en referencia a la fecha de los crímenes, aunque no se consideraba un asesino en serie. Durante años, la policía en West Valley City y Taylorsville tuvo oficiales adicionales patrullando el 9 de febrero para prevenir un tercer asesinato. Con el paso de los años, estos 2 casos recibieron la atención mediática tan necesaria, pero no se logró ningún avance significativo a través de ella. Todo cambiaría en 2016, cuando el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares del FBI informó que las huellas tomadas en la escena coincidían con una persona, Juan Antonio Arreola Murillo. Arreola era un hombre de 41 años y residente mexicano que vivía en Estados Unidos en 2008. Según los registros judiciales, fue arrestado por la policía de Salt Lake City en julio del mismo año por un caso de fraude y robo, y se declaró culpable. La dirección registrada para Arreola en el caso de 2008 era en el mismo complejo de apartamentos donde fue asesinada Sonia. Sin embargo, tenía varias direcciones adicionales registradas en los registros judiciales, y no estaba claro si Arreola era realmente vecino de Sonia o Damiana. Arreola fue deportado de Estados Unidos a su país de origen, México, en octubre de 2008 y ha estado viviendo allí desde entonces. En 2017, los fiscales modificaron los cargos del John Doe y el tribunal emitió una orden de arresto para Arreola. Aunque la identidad del asesino se reveló para los investigadores,
no se hizo pública debido a que el sospechoso vivía en otra jurisdicción. Los documentos de acusación se desclasificaron después de que fuera extraditado a Utah desde México. Se le acusó de 3 cargos de asesinato agravado, 2 cargos de allanamiento de morada agravado y un cargo de robo agravado. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Helen Margaret Brooks. Helen Margaret Brooks era una mujer mayor trabajadora que vivía su vida al máximo hasta que fue trágicamente interrumpida. Helen vivía completamente sola en un apartamento de 2 habitaciones en los edificios de apartamentos de Garden, en la ciudad de Apple Valley, en el desierto de Mojave, California. Era una mujer elocuente, atractiva y respetada en la comunidad, y todos tenían solo cosas buenas que decir de ella. Un inquilino la describiría más tarde como una mujer cautelosa, debido a que vivía sola en el apartamento. Helen estaba muy dedicada a su trabajo. Durante 20 largos años, trabajó para el Colegio del Valle de San Bernardino, en el Departamento de Servicios de Alimentación. Sin embargo, más tarde cambió de línea de trabajo para experimentar otras cosas en la vida. En 1985, Helen trabajaba en 2 empleos. Vendía ropa en una boutique de moda llamada Lolo's en Apple Valley. Admirablemente, la mujer de 63 años modelaba la ropa que la tienda presentaba en desfiles de moda. También trabajaba como contadora en una tienda justo al otro lado de la autopista 18, en el boliche, que en ese momento se conocía como Gold Strike Lanes. El 5 de julio de 1985, un viernes, Helen no se presentó al trabajo, algo extremadamente inusual para ella. Su jefe llamó y llamó, pero nadie respondió. Los preocupados compañeros de trabajo llamaron al departamento del sheriff para que realizaran una verificación de bienestar. Cuando los agentes condujeron por la autopista 18 hasta los apartamentos Garden, la puerta del apartamento de Helen estaba desbloqueada. La encontraron sin vida adentro. No había mucha evidencia presente en la escena del crimen. Sin embargo, se recogió ADN, pero no se obtuvo ningún resultado, ya que la tecnología de ADN estaba en sus primeras etapas en ese entonces. Los resultados de la autopsia concluyeron que murió estrangulada con una media de nilón. A pesar de realizar varias entrevistas y pruebas de polígrafo, los detectives no pudieron identificar a un sospechoso con certeza, y el caso de asesinato de Apple Valley quedó sin resolver durante muchos años. En 2009, se volvió a examinar el caso y se enviaron numerosos objetos para ser sometidos a pruebas de ADN. Se desarrolló un perfil de ADN para un sospechoso, pero no hubo coincidencias en la base de datos de ADN. Luego, en 2021, los investigadores de homicidios de casos sin resolver reabrieron el caso y realizaron un análisis adicional del perfil de ADN no identificado. Las pruebas arrojaron resultados positivos, identificando a un sospechoso llamado Robert Eugene Wortman. Wortman era un antiguo residente de Apple Valley que vivía cerca de la autopista 18. El nombre no era del todo desconocido para la investigación. De hecho, Wortman era considerado una persona de interés en la investigación original y fue interrogado en ese momento. Los investigadores descubrieron que Wortman, entonces de 37 años, conoció a Helen en los días previos a su asesinato y fue a su apartamento entre el 3 y 5 de julio. Sin embargo, afirmó no tener conocimiento del crimen e incluso negó haber ido al apartamento. Debido a la falta de evidencia, los investigadores no pudieron probar su participación en el asesinato. Sin embargo, no quedó libre por mucho tiempo. En agosto de 1985, apenas un mes después de haber asesinado a Helen, Wortman fue arrestado bajo sospecha de intento de violación a una mujer en el restaurante y bar Cocky Bone en la autopista 395 en Victorville. También tenía una condena por violación en el condado de Sonoma en 1978, con un extenso historial criminal de delitos sexuales. Wortman murió en prisión en 1995 mientras cumplía una condena de 22 años en el condado de San Bernardino. Janet K. Geary. Janet K. Geary nació el 14 de mayo de 1953. Fue la única hija de sus padres, Wentworth y Mary Ann Runyan. Creció en una hermosa casa en Tipton, Indiana, con sus 2 hermanos. Se graduó de la escuela secundaria Tipton en 1971 y se centró en formar una familia. Para el año 2004,
Janet, de 51 años, vivía en Kokomo, Indiana, cerca de la casa de su hija. Trabajó como gerente de laboratorio durante 16 años en CNB Optical en Kokomo y era una excelente empleada. Janet y su hija Carly Martin vivían en casas separadas en la misma comunidad en North Apperson Way en Kokomo. La casa de Carly estaba al otro lado de la calle de la casa de Janet, lo que le permitía jugar con su nieta, lo cual era su actividad favorita. Janet tenía varios pasatiempos, incluyendo trabajar en el jardín, pasar tiempo en su computadora, escuchar música y pasear al aire libre. Las festividades eran muy importantes para Janet. Le encantaba tener un festín con platos cocinados por ella en cada día festivo, incluso si la reunión era pequeña, ensaladas de pavo, postres. Todo sería organizado por Janet para realzar las celebraciones. El Día de Acción de Gracias de 2004 no fue diferente. La familia planeó una comida para el mediodía debido al turno nocturno de Carly en el trabajo. La familia se reuniría en casa de Janet y disfrutaría de la comida de Acción de Gracias. Así que, en la víspera de Acción de Gracias, el 25 de noviembre de 2004, Janet comenzó a preparar una gran comida de Acción de Gracias en su casa. Tristemente, sería lo último que haría. Al día siguiente, el 26 de noviembre de 2004, fue el Viernes Negro. Carly llamó varias veces a su madre después de que Janet se perdiera la cena de Acción de Gracias. El pánico la invadió cuando las llamadas repetidas no obtuvieron respuesta. Tenía un presentimiento de que algo terrible había sucedido. Preocupada, fue a la casa de su madre para verificar. La puerta del garaje de la casa de Janet estaba abierta. Carly desbloqueó la puerta principal con una llave y entró en la casa de su madre. Allí yacía Janet, de 51 años, muerta. El pavo estaba en el horno, que seguía encendido. Por las condiciones de su cuerpo, era evidente que había sido brutalmente asesinada. Con el corazón roto y lágrimas en los ojos, Carly llamó a la policía. El departamento de policía de Kokomo llegó a la casa unos minutos después. No había mucha evidencia que recopilar en la escena del crimen. Aunque se encontró algo de sangre en la escena del crimen, no era suficiente para construir un perfil de ADN. La policía teorizó que Janet probablemente no conocía a su atacante, pero lo había dejado entrar por alguna razón. Los informes preliminares sugerían que había tenido lugar una lucha entre Janet y su atacante, y a partir del hecho de que la comida había quedado a medio hacer, también concluyeron que Janet había estado muerta desde el Día de Acción de Gracias. El asesinato impactó a la comunidad unida de Kokomo. Nadie tenía idea de quién podría querer matar a una dulce anciana que saludaba a todos. La escena del crimen no revelaba nada, y aunque la familia en luto quería que el asesino fuera capturado, por la falta de evidencias, la investigación no llevó a ninguna parte. Hubo algunos avistamientos de un posible asesino. La policía descubrió en su investigación que algunos vecinos habían visto un vehículo blanco salir del área a alta velocidad alrededor del momento en que Janet fue asesinada. Sin embargo, la información no condujo a la policía a ningún lugar. Un rayo de esperanza se vio 2 meses después del asesinato. La policía identificó a una persona de interés, Danny Case, un residente de Perú. Supuestamente había estado yendo puerta por puerta para pedir un viaje. Parecía un posible asesino después de que un informe previo indicara que Danny era buscado en el condado de Miami bajo sospecha de asesinato. 2 meses después, el 25 de enero de 2005, los investigadores obtuvieron un gran avance. Danny fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis por una orden pendiente. Pero antes de que los detectives de Kokomo pudieran hablar con él, se ahorcó en su celda de detención en el aeropuerto, según la policía de Kokomo. Todas las pruebas apuntaban hacia un hombre, Danny Case. Sin embargo, no había pruebas físicas suficientes que vincularan al fallecido con el crimen. Durante años, la gente especuló sobre la posibilidad de que Danny fuera el asesino de Janet sin llegar a una conclusión. Quizás el caso permanecería para siempre en los archivos de casos sin resolver si un testigo no hubiera salido a la luz décadas después. El 14 de enero de 2022, la policía de Kokomo anunció el cierre del caso de asesinato de Janet Jerry debido a un avance en la investigación. Según la policía, un conocido de Danny Case se presentó y les dijo a los investigadores que Danny le había confesado alguna vez haber matado a una mujer mayor en North Apperson,
justo donde vivía Janet. El conocido dijo que Danny tocó a la puerta de la mujer, preguntó si podía usar su teléfono para llamar por un taxi y luego la mató. Además de la muerte de Janet, Danny también le habría dicho al conocido que había golpeado hasta matar a un hombre anciano en el condado de Howard. Ante esta nueva información, los investigadores del condado de Kokomo se reunieron con la familia Geary para discutir el cierre del caso de Janet. Después de una larga conversación, la familia aceptó cerrar oficialmente el caso con una resolución excepcional, debido a que el sospechoso había fallecido. Así, después de 17 años, este caso se resolvió con el perpetrador eludiendo la justicia mortal. Entendemos que este es un momento difícil para la familia, ya que estas conversaciones han abierto las heridas que la tragedia sin sentido dejó en su familia, dijeron en un comunicado de prensa. Nuestras condolencias siguen estando con Janet Geary y su increíble familia. Oramos por la paz de todos ustedes. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,